Hola, aquí estoy como siempre con mucho gusto para saludar a cada uno de ustedes, esperando que estén bien. Tengo este precioso vestido para tejerlo en una sola pieza a la medida que guste. Le doy todas las indicaciones para que lo teja y si no tiene mucha práctica, atrévase a empezarlo, que yo le aseguro que lo va a lograr. Todo se puede, es solamente insistir para poder lograr hacer lo que uno desea. Está tejido con 400 gramos de hilo blanco y 150 hilo con brillo. Estas son las anotaciones para las disminuciones. Aquí tengo las vueltas 4, 22, 36 y 39. Se hizo la disminución en los costados. Y para una talla más grande, esta disminución no la haga, porque es un poco más arriba de la cintura. Va a disminuir el busto también, aparte de la cintura. Le va a quedar perfecto sin disminuir esto si lo quiere más grande. Y en el tejido que estoy haciendo, le estoy haciendo la disminución en la 41 y 43 al frente al mismo tiempo y atrás, en las dos vueltas. Y la bocamanga la estoy empezando en la vuelta 56. Aquí usted puede, si lo quiere más corto, empiécela en la 50, no importa, solamente usted lo va a medir donde quiere la altura de la manga. Y el cuello también igual, aquí está en la 65. Si aquí va a ser en la 50, quítele 6 vueltas para empezar el cuello, que vendría siendo en la 59. Las mismas vueltas que le va a quitar aquí de largo, le va a quitar para empezar el cuello. Anote todos esos detallitos y cualquier patrón que tenga para hacer un vestido, básese en las ideas que usted misma puede tener y le va a ayudar en todo. Aquí le dejo las notas. Esta es la primera disminución al frente y esta es la segunda disminución al frente. En la parte de la espalda también está igual. Esto no lo haga para que esto siga amplio. Le voy a dar la medida de la parte de abajo. Tengan en cuenta que sin estirar, es solamente como cae el tejido. Son 62 centímetros, 24 pulgadas y media. Aquí en esta parte de aquí quedó la medida de lo ancho de la parte de abajo. Le voy a dar la medida del largo desde el hombro hasta la parte de abajo de la falda. Son 36 pulgadas, 91 centímetros y medio. Aquí está la medida. Tengan en cuenta que el tejido, por lo mismo que es un poco pesado el hilo, no es que sea demasiado pesado, pero sí cuelga un poco y eso va a causar que esté un poco más largo de la medida. Este es busto 34 porque ya les mencioné de la disminución que está aquí, se reduce un poco más. Aquí está el cuello, no se nota bien, pero ahí está la forma del cuello, quedó muy bonito también. Aquí esto va a quedar amplio, es amplio la parte de arriba, no es ajustado al cuerpo. Son 15 pulgadas y media de hombro a hombro, que son 39 centímetros y medio. Y le doy la medida de la cintura. Vamos a decir en esa forma que es la cintura aquí, más o menos calculando. Son 17 pulgadas y media, que son 44 centímetros y medio. Aquí lo tiene. Para empezar el tejido tengo 224 cadenas. Le voy a explicar en qué forma las tengo separadas
Son 8 partes diferentes. Aquí cerré con un punto deslizado, siempre revisando la cadena que esté a un solo lado. Aquí tengo 12 cadenas. Esta es la parte de atrás. Esta cadena puede ser para una blusa o para un vestido. Lo estamos haciendo de la parte de abajo hacia arriba. Esta es la parte de atrás. Esta es la parte del frente. Son 12 y 12. Aquí empieza a contar desde donde se desliza el punto, 12 cadenas. Aquí tengo 38 y aquí 24. Este es el costado. El costado, la parte de atrás, la parte del frente. Aquí tenemos 24 cadenas, 38, 38 y aquí en medio son 12 y 12. Aquí tenemos el costado del lado contrario con 24 cadenas y la parte del frente y la parte de atrás con 38 y 38 cadenas. Si puede anotarlos, hágalo. Aquí voy a empezar la primera vuelta. Empiezo la primera vuelta con 3 cadenas para el primer punto alto, 2 cadenas de separación y se pasan 2 espacios, dos cadenas, 2 espacios, 2 cadenas, 2 espacios, 2 cadenas y en la marquita el último punto alto. Ahí tenemos 4 puntos altos y la cadena son 5. Aquí empiezo el motivo con una cadena y paso 2 espacios y en el siguiente se tejen 3 puntos altos sin cerrar en el mismo punto. Estos son los pétalos, así se van a estar tejiendo con 3 puntos altos juntos con 4 cadenas. En el siguiente espacio igual los 3 puntos altos, se cierra una cadena, se pasan 2 puntos, el punto alto, 3 cadenas, se pasan 2 espacios, medio punto, 3 cadenas, 2 espacios. Vamos a repetir este espacio de 2 pétalos con una cadena y 4, y este de 3 y 3 cadenas hasta estar en la marquita. Aquí está este espacio de los motivos. Son 3 grupos de puntos altos y 3 de cadenitas. Aquí termino en la marquita. Voy a tejer el punto alto. Ahí está. Este es el costado. Vamos a tejer los espacios con 2 cadenas, pasando 2, vamos a tener 9 puntos altos, así hasta la marquita. Van a ser 8 casitas. Aquí está la marquita donde empezamos. Los puntos altos, aquí tengo las 2 cadenas, paso 2 puntos y el punto alto.
y aquí se va a repetir este mismo espacio que se tejió desde este punto alto hasta este punto alto. Ahí lo tenemos. Son los mismos puntos, 38 cadenas, empezando desde este espacio, porque este es el costado, lo tenemos que empezar al lado contrario. Este mismo motivo se tiene que tejer aquí con 3 cadenas. Se pasan 2, el punto alto, una cadena, se pasa 2 puntos, esto lo estoy haciendo para recordarles. Aquí se cierra, 4 cadenas, recordarles que se teje en diferente punto cada pétalo. Y la cadena. Se pasan 2 puntos y el punto alto. Y así, en este lado, después del primer costado que tenemos aquí, vamos a tejer repitiendo aquí enseguida este grupo de 3 y 3 cadenitas y los 2 pétalos hasta llegar a la marquita. Aquí tengo este último espacio hasta aquí, y enseguida en este espacio de marquita a marquita son los puntos altos, es 1, 2, 3, 4 y 5. Es igual aquí donde empezamos. Esto es los dos lados, este es el costado. Voy a seguir aquí con este grupo de los pétalos. Voy a empezar, voy a tejer 1 y este de cadenitas, 2 y las cadenitas y 3 y las cadenitas a este lado. Aquí empiezo con una cadena y siempre pasando 2 puntos y así continuamos hasta la marquita. Y aquí tejemos en los 24 puntos. Este es el costado, el siguiente costado vamos a tejer los puntos altos con espacio de cadena. Aquí me quedé en este espacio, son las 12 cadenas. ¿De qué forma vamos a separar la cadena? Este es el primer punto de los 12, el que está marcado, y el último punto de los 12 es el que está antes de la marquita. Este que está marcado ya es del siguiente, y antes de la marquita es el último punto de 39 puntos. Me quedé en este espacio de 12 cadenas. Aquí están el espacio de 39 cadenas. Es 1, 2 y 3 motivos. Y aquí está el espacio de las 24 cadenas. Aquí sigue el espacio de 39 cadenas, que lo vamos a empezar. Este es el centro, lo vamos a empezar de este espacio para el lado contrario. Aquí lo empezamos, paso 2 espacios, dos espacios,
cadena, paso 2 y los 2 pétalos separados de 4 cadenas, y así vamos a continuar hasta tener 3 motivos. 3 motivos es el espacio de cadena y el grupo de los 2 pétalos. Aquí termino la primera vuelta. Este es el último espacio de 39 cadenas. Aquí se teje la cadena y se desliza en la tercera cadena. Empiezo la segunda vuelta con 5 cadenas, un punto alto, dos cadenas. En cada espacio tejemos esto mismo. Aquí están los mismos puntos de la vuelta anterior. 2 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 2 cadenas, el punto alto, 4 cadenas, un punto alto en los 2 lacitos del punto alto. Los voy a cerrar en un solo punto, en el mismo espacio, el punto alto. Ahí tengo un pétalo. En estas 3 cadenas, en medio, tejo el siguiente pétalo. El tercer pétalo igual en la cadena del medio, cierro los 3 en un solo punto, 4 cadenas, y tejo 2 puntos altos para el siguiente pétalo. Ahí cierro y en este punto alto tejo el punto alto. Ahí tenemos 4 pétalos. Después de los 4 pétalos se tejen 7 cadenas, y tejemos el punto alto pasando los 2 pétalos de la vuelta anterior. Esto lo hicimos diferente a este porque está en la orilla y va a ir avanzando las flores para este lado, porque este es el centro de la parte de la espalda o la parte de atrás igual. Va a ir avanzando hacia los costados las flores. Aquí se van a ir disminuyendo los espacios. Esta es como si fuera una flor aquí. Se va a disminuir en este lado del centro, igual aquí. Se va a disminuir este para que vayan avanzando hacia los costados. Aquí tejemos los 4 pétalos, las 7 cadenas y los 4 pétalos. Aquí están las 2 cadenas, el medio punto, 2 cadenas, 4 pétalos, 7 cadenas, 4 pétalos, 7 cadenas y 4 pétalos. Aquí tejo los mismos puntos altos con la cadena de separación. Esta es la parte del costado.
Antes de seguir, aquí tengo marcado el centro del tejido con este color y los lados, los costados están con este color, los costados y el centro. Ok, estoy en la segunda vuelta. Aquí empezamos. Este es el espacio de las 39 cadenas. Les estoy repitiendo lo mismo, pero solamente en estos detalles para empezar. Aquí está el costado, ya saben esta información. Y aquí vamos a seguir el siguiente espacio de 39 cadenas, así como tejimos en la vuelta 2 de regreso. Vamos a tejer aquí en este espacio. Empezamos con los 4 pétalos, 7 cadenas, 4 pétalos, 7 cadenas, 4 pétalos. Aquí tengo el espacio de las 39 cadenas. Aquí estoy en el costado. Aquí tenemos esta flor, ya no se va a tejer, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas y los espacios de punto alto separado de 2 cadenas. Ahí estamos al centro de la parte del frente. Empezamos a tejer en el siguiente espacio. Este es el último punto alto. Dos cadenas, medio punto, 2 cadenas y el punto alto. Ese es el espacio de 39 cadenas. Vamos a tejer de regreso al lado contrario. Exactamente lo que tenemos aquí, pero empezando de este espacio que ya lo tejimos hacia atrás, en esta parte de las 39 cadenas de base. Aquí terminé el paso anterior, los puntos altos, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas y tengo 1, 2 y 3 medias flores y 7 y 7 cadenas. Y aquí estamos en un costado y tenemos 2, 4, 6, 8 espacios y aquí vamos a seguir con una flor, las 7 cadenas, una flor, 7 cadenas, una flor y 2 cadenas, medio punto y 2 cadenas y deslizo en la tercera cadena en la segunda vuelta. Aquí voy a terminar este último espacio que les indiqué con los grupos de los pétalos. Voy a tejer 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas y deslizo en la tercera cadena. Ahí está la vuelta 2. Aquí ya se nos va a hacer más fácil estos pasos siguientes. 5 cadenas, dos cadenas, el punto alto. Aquí estamos a la mitad de la parte de atrás. Aquí tenemos 2 y 2 cadenas y el medio punto. Son 2 cadenas, el punto alto en el medio punto, 2 cadenas, el punto alto, una cadena y aquí terminamos parte de la flor. En este mismo espacio del centro se van a tejer 2 pétalos y tejo 4 cadenas,
el resto una cadena, ahorita le muestro, y el punto alto. Ahí está la flor, está muy bonita, me gusta mucho cómo está, son 6 pétalos. Voy a continuar con 3 cadenas. En este espacio tomo la primera vuelta y la segunda vuelta con un medio punto, 3 cadenas y el punto alto. Ahí está este espacio. Voy a continuar aquí con los 2 pétalos, el medio punto con 3 y 3 cadenas. Igual se va a repetir aquí los 2 pétalos, siempre tejiendo en esta parte una cadena de separación para empezar a tejer el primer pétalo, y al final de los 2 pétalos también se teje una cadena. Okay, ahí tengo 3 flores y tengo la base para la siguiente flor en este 1, 2, y vamos a hacer la siguiente base, que son las 3 cadenas, el medio punto y las 3 cadenas, y tejemos el punto alto. Ya en la otra vuelta vamos a tener las mismas 3 flores hacia el costado. Aquí tejemos hasta este espacio, vamos a tener 1, 2, 3, 4 espacios, y ponemos la base de la siguiente flor, así como tejimos esta, para que estén en esta forma las flores en el costado. Y así como tejimos este espacio de flores, vamos a tejerlo al lado contrario, empezando desde este espacio hasta la última flor. Aquí le muestro lo último que he avanzado. Esto ya se los mostré, pero estoy de nuevo repasando en la tercera vuelta. Este es el costado y esta es la base de la flor que tenemos aquí para la siguiente vuelta. Es 1, 2 y 3. Este es el centro, las flores van hacia el costado. Aquí tejí 2 espacios, 2 cuadritos arriba de esta, y aquí se va a tejer lo mismo que tenemos de aquí para el lado del costado, los 2 cuadritos, porque están 2 y 2 cadenas en la vuelta anterior, y aquí se tejen las 2 cadenas en el medio punto, el punto alto, 2 cadenas y el punto alto. Una cadena de separación para tejer los 2 pétalos. 4 cadenas y el segundo pétalo. Y así vamos a tejer aquí con el medio punto, tomando las 2 vueltas, 3 y 3 cadenas, hasta llegar a este espacio. Aquí está el espacio que empecé a tejer. Este es el anterior. Este es el centro. Estas son las 3 flores. Aquí tenemos la base para la siguiente flor, y voy a tejer aquí la base de la flor de este lado, porque estamos en el costado
es donde se van a ir juntando las flores. Aquí tejo los espacios de cadena con el punto alto. Ok, aquí empecé el siguiente espacio. Aquí está. 3 y 3 cadenas, 3 flores. Y aquí cerramos. Con 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y deslizo en la tercera cadena. Ahí está terminada la vuelta 3. Para hacer la vuelta 4 voy a levantar 5 cadenas, un punto alto en cada punto alto para llegar a este punto alto. Ese es el primer espacio que estoy tejiendo. Aquí empecé la vuelta 4. Aquí está 7 cadenas, 7 cadenas, 7 cadenas y las 3 flores. Ahí lo tenemos. Aquí vamos a tejer los espacios de 2 cadenas con los puntos altos. Ok, ahí tengo 1, 2, 3, 4 y hacemos la flor aquí en este espacio y regresamos tejiendo de esta flor para la parte de atrás hasta el espacio de 7 cadenas en este espacio siguiente de las flores. Ahí tengo los puntos altos. Estoy en la vuelta 4. Aquí se tejen 7 cadenas. El punto alto. Aquí se va a hacer una flor. Vamos a repetir la segunda vuelta. Se van a tejer 4 pétalos, el punto alto y las 7 cadenas. Vamos a repetir la vuelta 2 hasta este espacio que tenemos aquí. Se va a tejer la última flor. Es 1, 2 y 3. Y estos son espacios de 7 cadenas, así como este. Aquí voy a tejer el punto alto. Voy a cerrar este punto para hacer una disminución con el siguiente. Ahí tenemos una disminución. 2 cadenas. 2 cadenas. Y este no lo cierro para hacer una disminución en este siguiente punto alto. Ahí están. Esta disminución se va a hacer en el costado solamente. Aquí está el primer lado del costado y el segundo al lado contrario. Aquí voy a continuar. Este es el primer grupo de flores. Aquí vamos a hacer el segundo. Lo empezamos de este lado. Al lado contrario vamos a tejer de regreso. Aquí con la flor, las 7 cadenas. La flor, las 7 cadenas. La flor y las 7 cadenas. En la vuelta 4. Estoy en la vuelta 4. Aquí hice la primera disminución. Y tejí el segundo espacio de las flores. Hasta aquí tengo las 7 cadenas. Tejo en el centro del frente los puntos altos con 2 cadenas y aquí empiezo el tercer espacio de flores a repetirlo igual a este. Al lado contrario vamos a tejer de regreso con las 7 cadenas, las flores y así hasta tener el espacio terminado con una flor en este espacio.
Este es el tercer lado de las flores. Aquí terminé con esta flor. Estamos en el costado y vamos a hacer la disminución. Este punto alto voy a dejarlo sin cerrar para hacer la disminución. Hacemos los dos espacios de 2 cadenas. Y aquí voy a hacer la disminución en este punto. Estos dos en un solo punto. Aquí tejemos la flor, los últimos 2 lacitos del punto alto. Lo dejo pendiente y sigo tejiendo la flor. Aquí las 7 cadenas. Este es el cuarto lado, que es el último, porque aquí terminamos la vuelta. Tejo la flor en este espacio, las 7 cadenas, la flor, 7 cadenas, la flor y 7 cadenas. Estamos en la vuelta 4. Aquí está este último espacio de flores. Aquí está la última disminución. Aquí tejo los 2 puntos, 2 cadenas y deslizo. Ahí está terminada la vuelta 4. Empiezo la vuelta 5 con los espacios de cadena y el punto alto. Aquí está es el primer espacio de las flores donde tenemos las 7 cadenas. Se van a tejer 3 cadenas y el medio punto, tomando las 2 vueltas anteriores en un medio punto. 3 cadenas, un punto alto, una cadena y los 2 pétalos en el centro de la flor. Ya saben cómo tejer este espacio. 4 cadenas. Ahí están los 2 pétalos, una cadena y el punto alto. Ahí lo tenemos. Así vamos a continuar con las cadenas y la flor. Conforme tengamos en cada espacio, vamos a tejer estos 2 espacios en cada lado donde tenemos las flores. Voy a llegar a este espacio. Ahí llegué al final de la flor. Voy a seguir tejiendo un punto alto arriba de los 2 puntos de disminución de la vuelta anterior. 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y repetimos lo mismo que tejimos en este lado en forma invertida a este lado. Este es el segundo lado de las flores. En la vuelta 5 ya la terminé el segundo espacio de flores. Aquí tenemos los cuadritos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a repetir el tercer lado igual que este último, pero en forma invertida. Siempre les menciono, empezando aquí con 3 y 3 cadenas y el medio punto, y así seguimos. Aquí estamos en el centro de la parte del frente y este es el centro
de la espalda donde empezamos la vuelta 5 y tenemos 2 lados y el costado. Ahí está el costado. Aquí voy a continuar la vuelta 5. Este es el costado, estos 2 espacios, y vamos a tejer este último lado de las flores. Aquí se termina la vuelta 5. En forma invertida vamos a tejer al lado contrario este lado. Aquí terminé la vuelta 5. Estos son los últimos espacios. Aquí deslicen la tercera cadena. Aquí les muestro, este es el centro del tejido. Lo voy a colocar en esta misma forma para que se vea el patrón. Aquí van hacia la parte del costado las flores. Aquí también igual, el centro del tejido, del frente y de la espalda. Aquí se va a ir avanzando hacia este lado, ya se los he repetido varias veces. Aquí les voy a explicar. Esto es el costado, van hacia adentro las flores para que se hagan una sola línea de flores. Aquí se van a formar 3 y 3, 6, y la de en medio 7 flores. En la siguiente vuelta los dos costados igual. Vamos a seguir en la vuelta 6. Voy a empezar aquí, tejo 2 cadenas, el punto alto, en el medio punto 2 cadenas, el punto alto. Aquí ya no se va a seguir la flor porque estamos en el centro del tejido. Aquí ya saben cómo seguir. Vamos a tejer las 7 cadenas, la flor con 4 pétalos, 7 cadenas, la flor, 7 cadenas, la flor, 7 cadenas y la flor. Así todo. Aquí ya pasamos el costado con una flor que va a llevar aquí. Se van a juntar los 2 primeros lados hasta llegar al centro de la parte de la espalda y tejemos igual aquí los 3 puntos altos para ya no tejer más esta flor porque estamos en el centro. Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 flores y aquí tejemos las 7 cadenas y los 2 espacios de 2 cadenas con punto alto. Aquí está el primer lado. Esto es donde empezamos la vuelta 6. Aquí se tejieron 2 y 2 cadenas con el punto alto, 7 cadenas y 1, 2, 3, 4, 5 flores y aquí 2 y 2 cadenas con el punto alto. Vamos a tejer aquí igual, siguiendo la vuelta 6, que son 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas y el punto alto. Este es el centro del frente. Ahí está. Vamos a continuar de regreso en forma invertida, tejiendo
todo este lado que son 2. Aquí está el costado, vamos a tejer las 5 flores. Se juntan estos 2 últimos lados y terminamos la vuelta aquí con 2 espacios de cadena y un punto alto. Terminé la vuelta 6, aquí tengo los espacios, 2 cadenas y el punto alto. Aquí tenemos el siguiente lado. Estamos en la parte de atrás, este es el centro. Vamos a empezar la vuelta 7, 5 cadenas, un punto alto, y aquí vamos a empezar con una flor para hacer la siguiente línea de flores abriéndose hacia los costados. Se va a empezar con una. Así vamos a hacer al frente y en el centro este mismo espacio que vamos a tejer aquí. 1, 2, 3, medio punto, 3 cadenas y el punto alto. Siempre se tienen que ir abriendo hacia los costados las flores de los 2 lados. Aquí voy a continuar con los mismos espacios. El último punto alto. La vuelta 7. Aquí vamos a repetir esta vuelta que tenemos aquí, que es la vuelta 5, con 3 cadenas y medio punto, tres cadenas, el punto alto, y aquí continuamos con 2 pétalos separados de una cadena. Toda la parte de las flores que se juntaron, estos son el costado, lo vamos a tejer. Ya saben cómo se va tejiendo en cada espacio. Aquí el medio punto con 3 y 3 cadenas y aquí 2 pétalos hasta llegar en este punto. Y aquí tenemos el centro de la parte del frente. Aquí estoy en el centro del frente. Aquí ya tejí la base de la flor, igual como donde empezamos la vuelta 7. Aquí ya está todo este lado. Este es el costado, ya lo pasé. Ahí lo tengo. Voy a tejer este. Igual que este lo vamos a tejer al lado contrario, repitiendo los mismos espacios. Aquí tenemos los espacios de 2 cadenas y el punto alto en la vuelta 7. Y aquí el punto alto, 3 cadenas, y tomamos estos 2 lazos con medio punto, 3 cadenas y punto alto. Y tejemos los 2 pétalos de la flor y así seguimos repitiendo en cada espacio lo mismo. Y estos 2 lados se juntaron, ya se tejen en una sola línea de flores. Y aquí terminamos la vuelta 7. Lo tengo al revés este lado. Terminé la vuelta 7. Ahí tengo el último espacio, los mismos espacios en las flores anteriores. Aquí vamos a seguir las siguientes vueltas repitiendo. Para empezar aquí la vuelta 8, vamos a seguir repitiendo. Es esta que tenemos aquí, que es la 5, la que terminamos en este espacio. Y vamos a repetir las 6 y las 7.
las 6 y las 7 la vamos a repetir, siempre haciendo esto antes de cada flor en los dos lados. Recuerden que este es el centro, van hacia afuera, siempre les repito lo mismo. Y aquí no va a cambiar, todo va a ser igual. Es una sola línea de flores. Este es el costado, ya esto ya se quedó atrás. Vamos a seguir una línea de flores. Aquí estamos en el centro del frente. Igual a este lado se van a ir inclinando las flores hacia el centro. Vamos a ir disminuyendo las flores hasta que se convierta en una sola flor. Y aquí se va a formar una, enseguida en cada lado se va a formar una, van a ser 3 y así. De igual forma se van a ir aumentando para ir hacia los costados. Aquí se iban disminuyendo para los costados y aquí se van a ir aumentando para los costados. Empiezo la vuelta 8, tejo 5 cadenas. Un punto alto en el siguiente punto. Y aquí se teje la flor con los 4 pétalos, 4 cadenas y se empieza a formar la flor y así voy a continuar. En este espacio tejemos los espacios de 2 cadenas con el punto alto. Aquí en este punto, igual que en este, se teje el punto alto con 2 cadenas y así ya saben cómo ir formando la siguiente vuelta repitiendo la vuelta 6 y la vuelta 7. Voy a terminar la vuelta 8. Aquí cierro la vuelta con un punto alto porque se necesita estar en este espacio. Ahí está cerrada la vuelta. Esto es el último espacio que tejí, 2 y 2 cadenas con el punto alto y todo el espacio de flores. Voy a empezar la vuelta 9. Gracias por ver este primer video. Los espero en el siguiente para continuar tejiendo este precioso vestido.